Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo una nueva entrega que lleva por título Bush primero y el globalismo oficial. Retomamos, por tanto, la revisión de algunos capítulos de interés del último libro de Daniel López, Historia del globalismo, una filosofía de la historia del nuevo orden mundial. Una obra imprescindible en la que el autor nos recuerda lo que el filósofo español Gustavo Bueno ya advertía a principios de los años 2000 en su libro La vuelta a la caverna, terrorismo, guerra y globalización. A saber, que la ideología de la globalización oficial no estaba pensada contra la Unión Soviética, por la sencilla razón de que cuando esta ideología cristalizó, el telón de acero ya había caído. Entonces, ¿contra quién y contra qué está pensada la ideología de la globalización oficial, capitalista, neoliberal o turbocapitalista, tal y como las llaman los antiglobalistas? Ya hemos dicho muchas veces, insistimos, que la ideología de la globalización oficial no está pensada contra la ideología del comunismo soviético, sino que más bien vino a sustituir a esa ideología del comunismo soviético y ha venido a sustituirla frente a un enemigo común. ¿Cuál? ¿Qué enemigo común? Escribía Gustavo Bueno que la ideología del comunismo, que apoyada por el gigantesco armamento militar soviético había amenazado al bloque occidental durante casi 70 años, pues bien, que esta ideología del comunismo comenzaba ahora a transformarse en la ideología de la globalización. A principios de los años 90, los ideólogos de la globalización oficial sostenían que una vez derrumbado el monstruo comunista, la guerra y la historia podrían darse por acabadas. La democracia parlamentaria y el mercado pletórico universal harían ya posible una sociedad mundial, universal. Una sociedad de hombres libres, emprendedores y capaces de elevarse desde su miseria hasta el estado del bienestar. Por tanto, desde la caída de la Unión Soviética, la ideología de la globalización oficial trata de imponer un orden mundial frente a un amenazante nuevo desorden mundial. Un nuevo desorden mundial que llegaría, según los globalistas, por la falta de liderazgo mundial ante una situación de proliferación de armas nucleares, de ciberterrorismo, de crecimiento demográfico imparable, de pandemias recurrentes, de crisis económicas agudas, etc. Es decir, esta ideología de la globalización oficial vendría a hacer frente, a liderar al mundo frente a un posible caos total. Ahí está el mito apotropaico. La ideología de la globalización oficial es una ideología de defensa. Tal ideología de la globalización postula la hegemonía de Estados Unidos y se justifica como la plataforma que impediría el caos de un nuevo desorden internacional. Dicho de otra manera, los globalistas entienden que la ausencia de una clara superpotencia puede traer una era de desorden global. «¡Globalismo o barbarie!», exclaman los globalistas apotropaicos. De modo que la globalización liderada por la plataforma anglosajona se vende como una especie de seguro de vida para el género humano. Sin sus organismos internacionales y sus think tanks, piensan los globalistas, el mundo entraría en una fase de entropía que resultaría fatal para la humanidad con mayúsculas. Y también resultaría fatal para el planeta Tierra, que es interpretado desde la ideología del cambio climático antropogénico como la Pachamama amenazada constantemente por la depredadora acción humana. Pues bien, como ya hemos explicado en capítulos previos, la primera versión de esta ideología de la globalización oficial la formuló Francis Fukuyama en la época del presidente Bush I, justo en el momento del derrumbe de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. También hemos explicado en entregas anteriores que la globalización oficial es más que la ideología woke y es más, mucho más, que la ideología del Partido Demócrata de los Estados Unidos. En Estados Unidos hay globalistas tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano. Y hay globalistas tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Y España es un caso excepcional. Hay globalistas en prácticamente todos los partidos políticos. El globalismo oficial o nuevo orden mundial es el ortograma del imperialismo anglosajón con Estados Unidos a la cabeza, una especie de destino manifiesto actualizado tras la caída de la Unión Soviética e intensificado por la trepidante dialéctica de estados y de imperios del presente.
Hagamos, por tanto, un breve recorrido por la trayectoria de Bush I, presidente de los Estados Unidos entre 1989 y 1993, justo en el momento del derrumbe de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. George Herbert Walker Bush, Bush I o Bush padre, nació en 1924 y falleció en 2018. Fue el último presidente estadounidense en servir en la Segunda Guerra Mundial, ya que operó como piloto de un bombardero Grumman TBM Avenge sobre las islas japonesas. Fue vicepresidente de los Estados Unidos entre 1981 y 1989 y también fue congresista, embajador y director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, entre enero de 1976 y enero de 1977. Es decir, durante el último año del presidente no electo Gerald Ford y por tanto del vicepresidente también no electo Nelson Rockefeller, que precisamente había investigado a la CIA dirigiendo una comisión presidencial, la llamada Comisión Rockefeller, sobre actividades en el interior de Estados Unidos. Durante el año de Bush, a cargo de la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos apoyó activamente la Operación Cóndor, en la que estuvo muy involucrado el secretario de Estado Henry Kissinger. En 1999, la sede de la CIA en Langley, Virginia, fue nombrada Centro de Inteligencia George Bush, en honor de George Bush I. Antes de poner en marcha lo que se ha conocido como la Primera Guerra del Golfo, Bush I llegaría a decir frente a sus tropas lo siguiente: como estadounidenses, sabemos que hay veces en que debemos dar un paso al frente y aceptar nuestra responsabilidad de dirigir al mundo lejos del caos oscuro de los dictadores. Somos la única nación en este planeta capaz de aglutinar a las fuerzas de la paz. Cerramos comillas. Se refería, por supuesto, no a la paz así en abstracto, sino a la paz estadounidense, a la paz impuesta por el imperio que al ganar la Guerra Fría planeaba y programaba un nuevo orden mundial. En este punto conviene recordar una vez más que la paz es el orden impuesto por el vencedor, y así se ha hablado de la Pax Romana, la paz de Augusto, de la Pax Hispánica, de la Pax Soviética, de la Pax Americana, etc. En todos estos casos, el orden del vencedor no suele coincidir con el orden del vencido. Esto es, en ningún caso puede hablarse de una paz ética o evangélica, sino de una paz política y militarmente implantada por los vencedores sobre los vencidos. En efecto, la paz americana por la que vela la OTAN no parece compatible con la paz rusa por la que aboga Putin. La paz política, lejos de ser la negación o el reverso de la guerra, no es sino su resultado, como ya sugirió Aristóteles en la Política. Las concepciones humanistas y metafísicas del pacifismo pasan por alto que toda paz no es sino el orden impuesto por los vencedores de una guerra previa, y que todo conato de una nueva guerra no es sino el intento de imponer una nueva paz. Por tanto, cuando afirmamos que la paz es el fin, el objetivo de la guerra, nos estamos refiriendo a que la paz política es la paz que sigue a la victoria y con ella a la consolidación del orden que el Estado vencedor considera mejor o más racional, tomando como criterio su propia eutaxia, lógicamente. Esta es la realidad que se oculta tras las numerosas intervenciones militares de Estados Unidos en distintas regiones del mundo. Pese a que la propia ideología de la globalización oficial trata de ocultar dicha realidad, hablando en nombre de una paz ética, metafísica, lo que se persigue es la pax anglosajona, política y militarmente implantada. De hecho, la propia globalización oficial es un eufemismo para no decir imperio o para no decir política imperial. El 11 de septiembre de 1990, el calaverín y huesudo George Bush I dio su famoso discurso sobre el nuevo orden mundial ante la Cámara del Congreso de Estados Unidos y lo hizo en directo, por radio y por televisión. Y esto es lo que decía. Tenemos la oportunidad de forjar para nosotros y para las generaciones futuras un nuevo orden mundial, un mundo donde el imperio de la ley, y no la regla de la selva, rija la conducta de las naciones.
Hasta ahora el mundo que hemos conocido ha sido un mundo dividido, un mundo de alambre de espino y bloques de cemento, de conflicto y de guerra fría. Ahora un nuevo mundo se abre ante nosotros, un mundo en el que existe una perspectiva muy real de un nuevo orden mundial. Como dijo Winston Churchill, un orden mundial en el que los principios de justicia y juego limpio protejan al débil del fuerte. Un mundo en el que las Naciones Unidas, sin la carga de una guerra fría en sordina, tomen posición para hacer realidad la visión histórica de sus fundadores. Un mundo en el que la libertad y el respeto por los derechos humanos encuentren un hogar en todas las naciones. Cerramos comillas. ¿Han oído ustedes eso de el imperio de la ley frente a la regla de la selva? Ahí está el caos acechando. Como decimos, cuando el presidente estadounidense hablaba del nuevo orden mundial bajo el imperio de la ley, no se refería a otra cosa más que a la ley del imperio realmente existente, Estados Unidos. El nuevo orden mundial vendría a ser entonces el destino manifiesto de Estados Unidos en el mundo, pues como vencedor de la Guerra Fría se presentaba como la cultura superior, poseedora del imperativo geopolítico de ser el faro del mundo, al ser el portador de todos los valores positivos, por la gracia de Dios. O más bien por la gracia del dólar o por la fuerza de las armas, diremos nosotros. Tal y como confesaba el propio Brzezinski, se trataba de una mezcla entre idealismo y egoísmo. Este nuevo orden mundial, que Bush I también llamaba una nueva era, parecía contar con una moribunda o sumisa Unión Soviética, sobre todo teniendo en cuenta que en aquellos meses la silla presidencial del Kremlin todavía era ocupada por un personaje tan sospechoso como Mikhail Gorbachev. Así apostillaba Bush I su discurso tras la invasión de Irak a Kuwait. Esta es la visión que compartí con el presidente Gorbachev en Helsinki. Él y otros líderes de Europa, del Golfo y de todo el mundo comprenden que la forma en que manejemos esta crisis hoy podría moldear el futuro de las generaciones venideras. Estados Unidos y el mundo deben defender intereses vitales comunes, y lo haremos. Estados Unidos y el mundo deben apoyar el Estado de Derecho, y lo haremos. Estados Unidos y el mundo deben hacer frente a la agresión, y lo haremos. Y una cosa más, en la búsqueda de estos objetivos, Estados Unidos no se dejará intimidar. Cerramos comillas. Esto último es lo más reseñable. Bush I reconocía las verdaderas razones de la intervención militar de Estados Unidos en la Guerra del Golfo, las mismas razones que su hijo, Bush II, pondría en marcha una docena de años después, camuflándola con la cosa esta de las armas de destrucción masiva. Irak mismo controla alrededor del 10% de las reservas probadas de petróleo del mundo. Un Irak al que se le permitiera tragarse a Kuwait tendría el poder económico y militar, así como la arrogancia, para intimidar y coaccionar a sus vecinos que controlan la mayor parte de las reservas de petróleo que quedan en el mundo. No podemos permitir que un recurso tan vital sea dominado por uno tan despiadado, y no lo haremos. Los acontecimientos recientes seguramente han demostrado que no hay sustituto para el liderazgo estadounidense. Frente a la tiranía, que nadie dude de la credibilidad y de la fiabilidad estadounidenses. Cerramos comillas. En cualquier caso, no debemos olvidar que en términos positivos el nuevo orden mundial se debía a la reestructuración geopolítica que suponía la caída ya definitiva del Imperio Soviético. Por ello, Bush I envió al Congreso un documento titulado Hacia un inminente nuevo orden mundial, donde el presidente situaba a Estados Unidos como el único país con estatura moral suficiente para liderar ese nuevo orden mundial. Ante el desmoronamiento de la Unión Soviética, George Bush I se congratulaba e ilusionaba con espíritu wilsoniano en un discurso ante la Asamblea de la ONU 20 días después, el 1 de octubre de 1990, y así decía: «Tenemos la visión de una nueva asociación de naciones que trascienda la Guerra Fría, una asociación basada en la consulta, la cooperación y la acción colectiva, especialmente a través de organizaciones internacionales y regionales. Una asociación unida por el principio y por las reglas del derecho y apoyada por un reparto equitativo de los costos y de los compromisos.
una asociación cuyas metas sean intensificar la democracia, aumentar la prosperidad, fortalecer la paz y reducir las armas, cerramos comillas. Bueno, reducir las armas de los demás. Porque claro, reducir las armas propias pues le dejarían a la propia nación estadounidense sin fuerza, precisamente para proteger el nuevo orden mundial y la paz americana. En noviembre, en Praga, Bush I invocaba la formación de una Commonwealth de la libertad. Una Commonwealth de la libertad que sería una comunidad moral unida por su consagración a los ideales libres, esto leído literalmente. Comunidad que algún día, pensaba el presidente, sería universal, porque la gran y creciente fuerza de la mancomunidad de la libertad forjaría para todas las naciones un nuevo orden mundial, mucho más estable y seguro que cualquiera de los que hemos conocido, así decía el presidente. De este modo, Estados Unidos y sus aliados pasarían de la contención a una política de compromiso activo. En el discurso del Estado de la Unión, en febrero de 1991, Bush I llegaría a decir: «Durante 2 siglos hemos trabajado por la libertad. Esta noche estamos a la cabeza del mundo al enfrentarnos con una amenaza contra el decoro y la humanidad. Lo que está en juego es algo más que un pequeño país, es una gran idea. Un nuevo orden mundial donde diversas naciones se unen por una causa común para lograr las aspiraciones universales de la humanidad, paz y seguridad, libertad y el gobierno por la ley. Tal es el mundo merecedor de nuestra lucha y digno del futuro de nuestros hijos». Y también sostendrían: «Excepto por unos pocos, el mundo está unificado». Atención a esta frase: excepto por unos pocos, el mundo ya está unificado. Aquí vemos perfectamente expresada la idea de que se puede lograr la unidad del todo, del mundo, del género humano, en una sola sociedad universal. Y que si dicha unidad no se ha alcanzado aún, sería por culpa de unos pocos, ¿Pero quiénes serían esos pocos? Esos pocos malvados, además, serían malvados, que osan oponerse a un proyecto tan bonito, tan beatíficamente expuesto. ¿Quiénes son esos pocos malvados, Pues serían, ni más ni menos, esas partes de la humanidad, esos estados que se enfrentan a la hegemonía de Estados Unidos por diversas razones, ya sea porque algunos de esos estados tienen su propio ortograma universalizante, que choca frontalmente con el ortograma universalista del globalismo oficial, o bien porque esos estados tienen en marcha su propio proyecto en búsqueda de la propia hegemonía geopolítica, tal sería el caso de China. El problema es que estos pocos no son pocos, sino muchos. China cuenta en la actualidad con 1.412 millones de habitantes. India cuenta con 1.408 millones de habitantes. La plataforma islámica cuenta con una población aproximada de 1.800 millones de personas repartidas por todo el mundo. Y esto sin contar que dentro del propio globalismo oficial hay unas partes enfrentadas a otras. Dentro de Estados Unidos, de América, hay partes enfrentadas a otras. Dentro de Europa lo mismo. La unidad del mundo que se alcanzaría a través de la unidad de todos los globalistas pues es pura retórica. La frase de Bush I, excepto por unos pocos el mundo está unificado, es también pura retórica, pero expresa muy bien la idea de que para los globalistas la realidad empírica de los estados, esto es, de la política, pues les resulta un estorbo molesto. Les molestan los estados y les molesta la política. Esta misma idea aparecía expresada de forma precisa en el libro Comprender la globalización, que el economista español Guillermo de la Dehesa publicó en 2005 y que decía así: «La globalización es un proceso dinámico de creciente libertad e integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnologías y capitales. Este progreso no es nuevo, viene desarrollándose paulatinamente desde 1950 y tardará muchos años en completarse si la política lo permite», cerramos comillas. La frase de Bush I, excepto por unos pocos el mundo está unificado, viene a decir lo mismo que sostenía Guillermo de la Dehesa. La globalización terminará de completarse cuando la política lo permita. En definitiva, la globalización oficial es entendida como la liberación del género humano de la forma política del Estado y el camino hacia la unidad del mundo. Un único Estado, una única ideología, una única religión, una única moneda, un único mercado,
una única lengua, etc. Pero como repetimos una y otra vez, tal cosa es imposible. Lo que tenemos que intentar comprender es que el fondo sobre el que se perfila el globalismo oficial es esencialmente político, aunque su sistema de ideologías, sus nematologías, traten de ocultar constantemente dicho fondo, dichos objetivos, que no son otros sino la lucha por la hegemonía geopolítica de la plataforma anglosajona, con Estados Unidos a la cabeza, en la trepidante dialéctica de estados y de imperios del presente. Por eso es tan importante analizar todas estas nematologías e ideologías desde una filosofía crítica, porque precisamente lo que están haciendo es ocultar el fondo real sobre el que operan estos grupos de poder y sus instituciones, un fondo que, insistimos, es estrictamente político. La paz que predican es una paz política y militarmente implantada. El orden que predican es un orden política y militarmente implantado. Con ingenuidad o con cinismo, Bush primero aseguraba, sin embargo, que en el nuevo orden mundial, abrimos comillas, la brutalidad carecerá de recompensa y la agresión encontrará resistencia colectiva. Y añadía: sí, Estados Unidos carga con una buena porción del liderazgo en este esfuerzo. Entre las naciones del mundo, solo Estados Unidos de América ha tenido tanto la fuerza moral como los recursos para apoyarlo. Somos la única nación en esta tierra que puede reunir las fuerzas de la paz. Esta es la responsabilidad del liderazgo y la fuerza que ha hecho de América el faro de libertad en un mundo en búsqueda. Y aseguraba: sabemos esto, nuestra causa es justa, nuestra causa es moral, nuestra causa es correcta. Como si él mismo se situara en el lado correcto y decente de la historia, y todos los demás, todos los que se le oponen, en el lado incorrecto o indecente de la historia. El nuevo orden mundial era, en palabras de Bush I, el orden del siglo americano. Nuevo orden mundial o globalización venían a ser eufemismos para no tener que pronunciar la palabra maligna, la palabra imperio, que tan mala prensa tiene. La ley, la justicia o la libertad no están escritos en las estrellas, como algunos ingenuos piensan. Y cuando el 6 de marzo de 1991 Bush I sostenía que el reino de la ley y no la ley de la jungla gobernará en adelante la conducta de los pueblos, pues estaba reconociendo que debía ser la ley del imperio, Estados Unidos, la que gobernase el mundo, y no la ley de otros imperios o de otros estados. Controlar Oriente Próximo es parte de un proyecto más amplio que pretende controlar Eurasia, lo que el geopolítico inglés Halford John Mackinder llamó el Heartland, el corazón de la Tierra, pues según él, quien domine el Heartland dominará la isla del mundo, y quien domine esta isla dominará el mundo entero. De cara a perder la ingenuidad respecto de lo que está pasando en Ucrania y respecto de las intervenciones militares de Estados Unidos en la zona de Oriente Medio o Afganistán, es importante subrayar que el Heartland al que se refería Mackinder era la zona gobernada por el Imperio ruso y después por la Unión Soviética, y así decía Mackinder: quien controle Europa del Este dominará el pivote del mundo. Quien controle el pivote del mundo dominará la isla mundo. Quien domine la isla mundo dominará el mundo. Cerramos comillas. El 15 de febrero de 2011, Bush I fue condecorado por Obama con la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto de Estados Unidos. En el CFR también están muy agradecidos con Bush I, y así lo manifiestan en su web, en un epitafio firmado por Richard Haas, que trabajó con Bush durante los 4 años de su presidencia, en calidad de asistente especial y director superior de Asuntos de Cercano Oriente y de Asia Meridional, en el Consejo de Seguridad Nacional. Haas supervisó el desarrollo y la ejecución de la política hacia el Medio Oriente y el Golfo Pérsico, así como hacia Afganistán, India y Pakistán. Pues bien, en el epitafio que Richard Haas dedicó a Bush I escribió esto: los muchos logros importantes en política exterior del presidente George Bush dejaron al mundo y al país en una mejor situación. Y continuaba: soy parcial. George Bush era amable, decente, justo, de mente abierta, considerado, carente de prejuicios, modesto, de principios y leal. Valoraba el servicio público
y se veía a sí mismo simplemente como el último de una larga lista de presidentes estadounidenses, otro ocupante temporal de la oficina oval y custodio de la democracia estadounidense, un puesto que algún día sería ocupado por otros. Dejó el país y el mundo considerablemente mejor de lo que los encontró, cerramos comillas. Y cerraba con unas referencias indirectas hacia Putin. Bush fue sensible a la difícil situación de Gorbachov y más tarde de Boris Yeltsin, y evitó convertir una situación difícil en humillante para Rusia. Tuvo cuidado de no regodearse ni de entregarse a la retórica del triunfalismo. Fue ampliamente criticado por esta moderación, pero se las arregló para no desencadenar el tipo de reacción nacionalista que estamos viendo ahora en Rusia. Cuando murió Bush I, la Fundación FAES, cuyo presidente es José María Aznar, publicaba un titular en el que se decía, a propósito del expresidente de Estados Unidos, que era el hombre de la transición hacia el nuevo orden mundial, en el que Estados Unidos pudiera ejercer su hegemonía mundial. Por tanto, lo diremos cuantas veces sean necesarias, el globalismo oficial es el proyecto no de la humanidad, sino de una parte de la humanidad en búsqueda de la hegemonía geopolítica. Es un proyecto imperialista. Y no pasa nada, imperios ha habido a lo largo de toda la historia. Lo que hay que señalar, por tanto, es que efectivamente sí, los imperios son posibles, aunque hay que ver qué tipo de imperio es ese, cuál es el modelo, pero la historia da buena cuenta de la existencia de los imperios. Pero cosas como el gobierno mundial, el Estado único o la sociedad universal no es que sean improbables, es que son sencillamente imposibles políticos. Luego cabe decir que existen los globalistas, efectivamente, del mismo modo que existen los conspiranoicos que piensan que la unidad de los globalistas ya ha alcanzado el control sobre la unidad del mundo, o bien estaría a punto de hacerlo. Pero que existan los globalistas no significa que exista el gobierno mundial, ni que sea posible. Desde nuestras coordenadas pluralistas y dialécticas no podemos compartir la tesis de que la mayor parte de lo que sucede está dirigido por los pocos que manejan el poder, que tienen la omnisciencia y la omnipotencia de controlarlo todo. Por muy potentes que sean las multinacionales y por mucha ideología que se administre, los estados nacionales siguen siendo insoslayables para que funcione el mercado y para que se impongan, por ejemplo, leyes. Y así lo reconocía un animal globalista como George Soros, el famoso George Soros, un globalista de escaparate, pero que bueno, en 1999 decía lo siguiente: la balanza de la ventaja ha oscilado tanto a favor del capital financiero que a menudo se dice que las grandes empresas multinacionales y los mercados financieros internacionales han sustituido en cierto modo o vulnerado la soberanía del Estado. No es este el caso. Los estados siguen siendo soberanos, ejercen poderes legales que ningún individuo o empresa pueden poseer. Así pues, el sistema capitalista global está formado por muchos estados soberanos, cada uno de los cuales con sus propias políticas, pero todos ellos están sometidos a la competencia internacional, no solo por el comercio, sino por el capital. Esta es una de las características que hacen que el sistema sea tan complejo. Aunque podamos hablar de un régimen global en asuntos económicos y financieros, no hay un régimen global en la política. Cada estado tiene su propio régimen. ¿Quién está al mando del sistema financiero internacional? Las instituciones financieras internacionales y las autoridades monetarias nacionales cooperan en épocas de crisis, pero no existe un Banco Central Internacional ni una autoridad reguladora internacional comparables a las instituciones que existen a nivel nacional. Tampoco es fácil entender cómo podrían introducirse tales instituciones. Tanto el dinero como el crédito están íntimamente relacionados con cuestiones relativas a la soberanía nacional y a la ventaja nacional, y los países no se sienten inclinados a abandonar su soberanía. Cerramos comillas. Esta es la realidad que el sistema de ideologías del globalismo oficial trata de ocultar a los ciudadanos, aunque de vez en cuando ni los propios globalistas pueden negarla, como acabamos de ver. El peligro está, por tanto, en que para que fructifique el proyecto de hegemonía del imperio anglosajón con Estados Unidos a la cabeza, es necesario debilitar internamente a las naciones canónicas, tal es el caso de España y de muchas otras, de México, de Venezuela, etc.
Esa es la amenaza cuando en España tenemos a prácticamente todos los partidos políticos vendidos a la agenda globalista, incluidos, por supuesto, a los separatistas que ponen los ojos en blanco cuando oyen hablar de la posible fragmentación de los estados-nación. Vamos, es que les hacen chiribita los ojos. Pero bueno, ya seguiremos tratando todos estos asuntos en próximas entregas. De momento, damos por concluido este capítulo. Saludamos como siempre y agradecemos su apoyo y generosidad a todos los seguidores y a todos los mecenas de este canal. Ya sabéis que sin vuestro apoyo, sin vuestra generosidad, a través de las aportaciones económicas, pues este proyecto hispánico Fortunata y Jacinta no sería posible, sencillamente. Así que bueno, pues revisar bien todas las notificaciones, darle al me gusta, a la campanita, mirar bien la suscripción, etc. Nos vemos la semana que viene y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!